Estudio de. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Si en estos momentos estás buscando la mejor asesoría en cuestión de adquirir un seguro, contáctalos a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como J. Vázquez y Asoc. Se escribe J. Vázquez, las dos con Z, y Asoc de Asociados. También los puedes contactar a través de un mensaje por WhatsApp al 662-471-2073, donde se pondrán en contacto contigo y recibirás la mejor asesoría del mercado asegurador. En este episodio contamos con la presencia de Roberto Martínez Saavedra, que es actualmente presidente de la Unidad de Negocios en Encora México, empresa con presencia en 14 países del mundo y multipremiada como Great Place to Work. Durante esta plática analizaremos la estrategia que implementa Roberto en manejar un organigrama horizontal en sus negocios, caso que actualmente es materia de estudio en el IPADE. Además, nos remontaremos a la valentía y visión de llegar a establecerse en Silicon Valley y los sacrificios y determinación de abrirse puertas en la ciudad meca de la tecnología, al mantener siempre una visión de liderazgo en continuo desarrollo personal de sus colaboradores, al llegar al punto de hacerlos partícipes en todo momento del éxito de la empresa, así como el tener siempre trazado el rumbo hacia la vanguardia para cumplir con las necesidades de un mundo globalizado en constante cambio tecnológico. Acompáñanos en esta interesantísima plática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Las Cumbres de los Sherpas. No se les olvide suscribirse ahí por Spotify, también YouTube y en las diferentes plataformas en donde puedes encontrar su podcast. También síganos en las redes sociales de Vázquez Asociados Agentes Seguros. Ahí también van a encontrar información valiosa sobre esta entrevista y otras que tendremos también en un futuro. Pues mira, en esta ocasión, como lo mencioné ahí en la introducción, ustedes escucharon, contamos con la presencia de Roberto Martínez Saavedra. Roberto Martínez Saavedra es el presidente de Unidad de Negocios de Encora México, empresa especializada en servicios digitales y desarrollador de servicios digitales también. Y pues te agradezco mucho, Roberto, que estés con nosotros y pues bienvenido aquí. Para servirte. Muchas gracias. Pues mira, voy a empezar ahí dentro de los temas que me gustó conocerte un poco, pero quiero que me platiques de un personaje que pues se ha hecho famoso en tu comunidad, el famoso Chicote Martínez. ¿Qué me puedes contar del famoso Chicote Martínez? Bueno, pues eso es cura de mis amigos. Claro. En algún tiempo entrené box. Muy bien. Y peleé, hice algunas peleas ahí en el gimnasio y me metí al tema del box de los barrios, ¿no? Muy bien. Ya estaba grande, ya tenía casi 40 años. Ándale. Entonces, pues... ¿Y cómo te fue? Pues de la chingada. Muy bien. Sí supe que ahí andabas, te subieron al ring y que llevaron ahí tus amigos pancartas y el Chicote Martínez y de repente que te pusieron pues a un personaje ahí a boxear que sí tenía pues algunas habilidades. 20 años menos. 20 años menos, ¿no? Pues aquí estás platicando con nosotros, aquí gracias. Qué bueno, me da gusto. Pues bueno, es una cosa importante tu pasión por el box. Hay alguien, sí, por lo que veo, pues conocedor de ese gran deporte, un deporte súper reconocido aquí en México y en el mundo por los grandes boxeadores. ¿Hay alguien que admires por tu conocimiento en el box que digas tú, este boxeador? Me imagino que hay una gran lista, pero ¿hay alguien específico? No, en realidad, ese gusto, no sé ni cómo vino, pero cuando yo era adolescente, pues empecé primero con las artes marciales y luego de ahí me metí a eso. Pero admiro mucho la vida de los boxeadores, ¿no? Porque la mayoría de ellos
vienen de condiciones de vida muy particulares y salen adelante a pesar de todas esas adversidades, ¿no? Claro, claro. He estado precisamente por el tema de que entrené y todo eso, pues cerca de la vida de algunos de ellos, no de los, obviamente no de los viejos, más bien de los nuevos. Uh-huh. Y cómo pues esa disciplina te lleva a lugares insospechados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todos, a pesar de lo que sea que se diga, todos tienen muchísimo mérito, ¿no? Uh-huh. No es el tema de que si eres bueno para el deporte o no, es el tema de todos los días cuidar tu alimentación, levantarte a las 5 de la mañana. Hábitos, ¿no? Entrenar 2 veces al día, por varias horas y mantenerte pues por mucho tiempo en el deporte. Yo creo que eso tiene su mérito, ¿no? Claro. Y los cuerpos pues están hechos no están hechos para que lo golpeen, ¿no? Pero a pesar de eso, pues hay muchos que duran muchísimo tiempo en eso, ¿no? Entonces, más que nada es la vida del boxeador, ¿no? Cuando hacía artes marciales, pues me interesaba y leía mucho acerca de la vida del milenaria de el arte marcialista, ¿no? Okay. Y esa es la parte que admiro más que un personaje en particular. Hay muchos mexicanos y no mexicanos que han tenido mucho éxito, pero más que nada, como te digo, es la vida, ¿no? Del boxeador. Qué curioso ahorita escuchándote, Roberto, y a mí me encanta la cuestión de la interrelación entre culturas, ¿no? Y ahorita que mencionabas artes marciales que vienen del Asia y que pues dentro de, pues existen en la China, en Japón, se han extendido a otros países en Asia, y todo está basado en lo que tiene que tener un hábito, un desarrollo continuo de estar aplicando. Y ahorita que te escuchaba, cómo el mexicano vino a adaptar otro arte del deporte que es el box y que tienen que hacer muchos sacrificios como persona, ¿no? Porque pues estas personas, pues como otros deportes, pero pues vemos cómo se van a correr en las altas montañas para agarrar su mejor condición, sacrificios de alimentación, peso, la cuestión mental, qué interesante que lo pongas sobre la mesa. Y en ese contexto, Roberto, sé que te gustó mucho a ti los deportes y hasta te gustaban los deportes pues en tu barrio, te gustaba la bicicleta, la patineta y me imagino que sé que te gustaba competir y ganar, ¿no? ¿Cómo influía tu decisión en el mental, ¿no? Porque pues en ese entonces pues estaba chico y también ayudaba a lo físico, ¿no? Trato de imaginar, pero ¿cómo fuiste desarrollando eso mental de querer competir? Y aunque eran deportes de diversión, me imagino que algo te impulsaba. ¿Qué sentías tú cuando vivías eso de menor con tus amigos, los lomalocos? Sí. Es una muy buena pregunta. Bueno, nunca fui, aunque siempre fui competitivo, nunca fui de las personas que ganaban los primeros lugares y eso, ¿no? Okay. Siempre he hecho ejercicio, competitivo también. Pero yo creo que fue hasta que empecé las artes marciales, alrededor de los 16 años, 16, 17 años, que empecé a tomar muy en serio la parte de la disciplina, ¿no? Okay. Y eso me ayudó mucho porque en aquel momento yo ya no tenía papá. Padre había muerto hacía 3, 4 años. Y pues como que, ay, güey, dices tú, y ahora pues estoy yo solo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me ayudó a, pues a disciplinarme, a llevar las cosas de cierta manera que me ayudaran a salir adelante, a mejorar como persona. Okay. ¿Esa disciplina tuvo que ver algo tu padre, que en paz descanse? ¿O fue desafortunadamente porque tuviste que tomar ese rol y solo te encaminaste a la disciplina porque tu padre ya no estaba Sí, contigo? bueno,
Yo estoy seguro que tuvo algo que ver, ¿no? No te sé decir ahorita exactamente qué, porque no me había hecho esa pregunta anteriormente. Pero la parte del deporte tiene mucho que ver él porque él siempre hizo deporte también. Bien. Y yo siempre he estado acompañándolo El ejemplo. Pues en su... Si iba a jugar voleibol o básquetbol o béisbol, jugaba mucho béisbol, ¿no? Okay. Entonces siempre andaba ahí yo con él, ¿no? Entonces fue influyente en el sentido de que siempre hice deporte toda mi vida. Toda mi vida he hecho deporte, a excepción de unos 3 o 4 años, ¿no? Que no hice, pero todo el resto de mi vida me he mantenido activo. ¿Y se ha replicado con tus hijos? Mi hija es gimnasta. Ah, bien. Sigue haciendo gimnasia. Mi hijo hizo fútbol cuando estaba en la primaria, pero luego dejó de hacer deporte competitivo y ya hace pesas y eso que hacen los muchachos, ¿no? Claro, pero bueno, trae un hábito de hacer ejercicio, porque imagino con el ejemplo que te dio tu padre, estoy viendo que se está replicando, porque tú me estás diciendo que toda la vida has hecho ejercicio. Sí. Sí, yo creo que pues cada quien pues va tomando su camino, ¿no? Y toma lo que cree que es importante para su vida en ese momento, ¿no? Ok. Así que bueno, pues... También me comentan ahí que dentro de tu crecimiento, después tuviste que vivir el que no estuviera tu padre contigo, pero también supe que dentro de tu crecimiento, después de empezar a desarrollar el hábito a la lectura y que tenías, hasta le dabas recomendaciones a amigos de la importancia de que había mucho que aprender en la lectura, en leer, y que pues y que les decía se podían combinar la fiesta con un poco también de preparación. ¿Te sigue gustando eso? ¿Te da tiempo para tener el hábito de la lectura? ¿Te gusta leer algo en específico fuera de lo que te dedicas a trabajar? Sí, bueno, antes del internet como lo conocemos ahora, sobre todo en los últimos 5, 8 años, la información mayormente la consumía a través de los libros, ¿no? Sí me gusta mucho leer, pero ahora consumo contenido de diferentes formas, ¿no? Bien. Que es lo que nos pasa a todos. A todos. A través de un podcast, o a través de un audiolibro, o a través de lectura también. De lectura digitalizada. Exactamente. Y sí, sigo leyendo, no tanto como antes. Ahora consumo de diferentes lugares. Roberto, ¿hay algún autor que te dejó el hábito de esa lectura o que te dejó una enseñanza importante cuando llevabas y empezabas a incursionar en eso? Sí, bueno, pues pienso que hay muchos, ¿no? Pero uno de los que te puedo decir que fue el primer libro que leí del librero que tenía ahí en mi casa de mi padre. Muy bien. Fue Og Mandino con El vendedor más grande del mundo. Claro. Tuvo mucho que ver cuando yo tenía alrededor de 14 años y todavía sigo leyéndolo de repente para refrescar mi memoria, ¿no? Pero así hay otros, Viktor Frankl con Bien. El hombre en busca de sentido y otros más modernos, ¿no? Pero esos son los... Bueno, te digo, he leído muchos libros, ¿no? No los recuerdo todos. Qué curioso, fíjate que cuando he platicado con personas y les pregunto sobre sus autores y libros, y más de nuestra generación, ahorita que te escuchaba, y a mí mismo me pasó, que a los 14, 15 años todo el mundo recuerda el libro que los dejó un poquito marcados, ¿no? A pesar de que a lo mejor habremos abierto otro libro más chicos, pero como que en la etapa de la adolescencia nos deja algo marcado y pues tú lo estás diciendo con Og Mandino, en El vendedor más grande del mundo, pues a lo mejor tuvo que ver mucho con lo que hoy te dedicas, ¿no? Y basado en eso, aunque hay mucho que puedo volver a retomar de tu niñez, de lo que te ha formado ahorita, Roberto, pero me voy a pasar ya. Llegaste a la época en donde saliste de la universidad, estudiaste en el TEC de Monterrey y
Y tengo entendido que dentro de tus primeros trabajos estuviste trabajando en Cemex. En realidad en Cemex lo único que hice fue... Yo estaba en la universidad, tenía un maestro que me dio, válgame la redundancia, me dio clases y me invitó a este proyecto. Es decir, Cemex lo contrató a él y al TEC para que hiciéramos un proyecto, ¿no? Entonces él me invitó a mí y a otros compañeros a desarrollar este proyecto. Ahí en Cemex yo no trabajé como empleado. Era estudiante todavía de la universidad. Okay. Pero ahí fue, digamos que ¿cómo le podríamos decir? La chispa que hizo que yo me volviera emprendedor, ¿no? Okay. Porque la persona que estaba encargada del proyecto, que era una persona joven, pero mayor que yo, me invitó a emprender, ¿no? Okay. Cosa que jamás había pasado por mi cabeza. Yo ya tenía tiempo trabajando, precisamente porque pues no tenía mi padre y pues empezaba a trabajar desde los 13 años, ¿no? ¿Qué hacías? De todo, ¿no? Hice de todo. Fui mozo en una oficina, trabajé con un tío ahí en una de estas, ¿cómo se llama? De estos que rentan mobiliario para fiestas. Ok, muy bien. Trabajé en un banco. 2 veces trabajé en un banco. Trabajé en el Cinemark cuando lo abrieron, hace mucho, ¿no? Ya estaba en la universidad ahí. Ya estás en la universidad. Sí. Y luego trabajé en una exploradora minera también, canadiense, cuando venía el boom aquí. Sí. Ahí trabajé de mozo, por ejemplo, ¿no? Fue la crisis del 95. Después del 90. Pero fue cuando entró el Tratado de Comercio. Okay. Y luego ya empezaron estos trabajos un poco más profesionales. Pero era estudiante todavía, ¿no? No tenía un salario ni nada por el estilo, ¿no? Ok. Pero estoy viendo que tanto tu maestro que te invitó al proyecto y esta persona ahí que es encargada del proyecto ahí en Cemex, en algún pequeño lapso de tu vida, pues fueron lo que yo denomino un Sherpa. Te guiaron, uno te guió a emprender y otro pues te guió a que pues hay que desarrollar proyectos para aplicarlos. O lo entiendo. Pues, híjole, hay muchas personas que me han ayudado, ¿no? O sea, obviamente hasta donde sea que haya llegado, no lo he hecho solo. Hay personas más importantes que otras durante ese camino. Y sí, definitivamente todos tienen algo que ver porque dirigen el cauce hacia dónde vas, ¿no? Bien. Con este maestro sigo teniendo contacto. Ah, qué bien. ¿Quién es él? Se llama Agustín González. Ok. Él, pues, es un doctor en ciencias, ¿no? Sí, muy conocido. Él vive en Estados Unidos. Y él trabaja allá y todo. Seguimos en contacto, ¿no? Con la otra persona no tengo contacto ya. Pero definitivamente si no hubiera sido por estas 2 personas que se atravesaron mi camino, pues yo no... El cauce de mi vida pues no hubiera ido por ahí, ¿no? Ok. Así que, hablando de Sherpas, pues, híjole, te digo, hay muchas personas que en algún momento han dicho algo importante, ¿no? Espero llegar ahorita continuando con la plática en diferentes partes de tu vida que a lo mejor te mencione a otros más. Ok. Y entonces ahí se empezó la chispa que dijiste de que quiero emprender. ¿Y por qué fue el emprender en softwares? Que estamos hablando de eso de más de 25 años y que en ese entonces en México pues trato de imaginar que pues no era que se hablaba mucho de eso. ¿Y de dónde salió ese tema de que por ahí voy a ir y aunque no se hable el tema? Sí, bueno, yo estudié ingeniería en sistemas, ¿no? En el TEC de Monterrey, saliendo en 1998. Sin embargo, yo ya había empezado a trabajar en esto desde el 96, 2 años antes. En estos trabajos que te digo que no eran así formales, pero que pues ya estaba aplicando este tipo de cosas. Nunca he sido el mejor de los ingenieros.
pero pues me defiendo, ¿no? Muy bien. Y tienes el lenguaje. Vamos a empezar. tengo el lenguaje, así es. Bueno, empecé con esto porque la verdad es que no era algo que había planeado. Más bien me invitaron y la persona que trabajaba en Cemex, perdón, me invitó a emprender. Yo dije, pues no tengo nada que perder. Siempre me ha gustado trabajar. Y empecé. Empecé como Dios nos dio a entender. Y teníamos un desmadre muy bien organizado, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que... Y tratamos de hacer muchas cosas aquí localmente. La mayoría no funcionó. No ayudaba el mercado, no lo entendía. No ayudaba al mercado. Bueno, eran las dos cosas, ¿no? Yo no entendía el mercado. También. Y el mercado tampoco estaba listo, ¿no? Bien, bien. Para este tipo de servicios. En aquel entonces, estamos hablando de 1990, el 96 y el 2000, pues Hermosillo no pintaba, ¿no? Las ciudades donde podría haber mercado eran la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Okay. Yo no tenía ni los recursos ni la experiencia para irme a otro lugar. Entonces empecé aquí. En algún momento el mercado más cercano para nosotros, experto en tecnología en aquel entonces, era Estados Unidos. Entonces empecé a viajar para allá para aprender, ¿no? Claro. Y en el año 2000 más o menos, no, en el 99, viajé, estuve visitando diferentes empresas en Estados Unidos y me encontré una por ahí en San Diego. Bien. Con la cual empecé a trabajar. No éramos socios ni nada, pero yo cada mes, o sea, me recibieron y con los brazos abiertos, digamos, sin ser nada mío, me empezaron a enseñar y yo pues no quité el dedo del renglón. Y seguí ahí trabajando con ellos. Hay la persona que fundó esa empresa que después la dejó. Es uno de esos Sherpas que... Ok. ¿Cuál es su nombre? Steve Denty. Ok, muy bien. Que de alguna manera, pues, me aceptó, me recibió, me enseñó algunas cosas de negocios. Y fue, pues, una persona que, como te digo, sin ninguna necesidad u obligación de ayudarme, lo hizo sin él saber lo que me estaba ayudando, ¿no? Escuchándote, Roberto, aunque veo que ahí ahorita mencionaste hace unos minutos que ahí él fue tu aprendizaje, la persona que se dedicaba al desarrollo de softwares, pero veo que has mencionado mucho que sin ninguna causa él se abrió a ti, te abrió las puertas. Me imagino que eso fue una gran enseñanza en cómo uno debe ser desprendido y para mí el tema de cómo debes ser, lo que yo nomino el Sherpa, te guió, pero después uno cómo va aprendiendo sin querer de la gente, que después tú tienes que realizar lo mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo siempre, por mi experiencia, siempre he dicho que las personas que menos piensas que te van a ayudar son las que te ayudan. Es decir, esas personas ni siquiera estaban en mi círculo, ¿no? Ok. Yo las encontré en aquel entonces existían los newsgroups. Sí. No había el W3 como lo conocemos ahora, ¿no? Hubo otra persona ahí también que trabajaba en esa empresa, Filippo Pandiani, que también me ayudó mucho con el inglés. Yo no hablaba bien inglés en aquel entonces y él hablaba español y me ayudó también. Nos hicimos muy buenos amigos. Y como te digo, me enseñó algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que también esta fortuna que he tenido yo de encontrarme a esas personas en el camino, pues me han ayudado un poco a tener esta mentalidad
de que yo creo que uno no va a llegar a donde quiere solo. Okay. Ese es un hecho, ¿no? Y hay personas que necesitas que estén ahí para poder, pues, avanzar, ¿no? Digamos. Y bueno, cuando a uno le toca, pues, ayudar también, ¿no? Qué bueno. Y creo que es algo que yo he venido haciendo y, pues, pienso no dejar de hacerlo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa empresa? Se llamaba C-Cube Technologies. Okay. ¿Y qué fue de ella? Esa empresa se cerró en el 2001 en el 2002, después de lo de septiembre 11. El atentado, ok. El mundo se reorganizó y ¿Tú dónde estabas cuando pasó? Yo estaba aquí en Hermosillo. El mundo se reorganizó y entonces los servicios de desarrollo de software en Estados Unidos proveídos por empresas locales dejaron de ser atractivos y entonces todo se empezó a mover hacia Asia, ¿no? En este caso la India principalmente. Ok. Y bueno, pues así es como sucedió en ese año, ¿no? Sí. En el 2002, 2003 más o menos. Uh-huh. Yo, digamos, no me regresé porque no vivía allá, uh-huh, pero ya no había empresa. Entonces empecé a trabajar aquí con empresas locales, en la frontera, maquiladoras. Nos fue muy bien. Muy bien. En aquel entonces éramos una empresa pequeñita, 5 personas, 6 personas. Pero para nuestros niveles, pues era muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y trabajamos con empresas en Sinaloa, en Sonora, y así. Por lo que veo, entonces te dio muy buenas herramientas estas dos personas. Me dio muy buenas herramientas. Estas dos personas, ¿no? El haber aprendido con ellos. Uh-huh. Eso me llevó a seguir, como te digo, progresando. Uh-huh. ¿Tu empresa cómo se llamaba? C-Cube Technologies. Ah, también. Sí, okay. O sea, es decir, cuando cerraron la empresa en San Diego, uh-huh, un día hablo con Steve y le pregunto, oye, ¿cómo está? No, fíjate, voy a cerrar, tengo que entregar la oficina a tal fecha y pues ya el negocio no está ahorita bien. Así que si quieres venir por todo lo de la oficina, vente un día. Wow. Y yo no le pronto, creí, me ¿no? imagino. No le creí porque... no le creíste. Me parecía increíble, ¿no? Sí. Había computadoras, monitores, escritorios, sillas. Algo costoso. Sí, ahorita es costoso, me imagino cómo estaba. Servidores, etcétera, ¿no? Uh-huh. La realidad es que yo no sabía cómo iba a usar eso, ¿no? Pero dije, bueno, pues será cierto, y le volví a hablar. Oye, Steve, me dijiste esto. Acuérdate que no hablaba bien inglés, ¿no? Ok. Sí, me dijo, pero te tienes que apurar porque en tal fecha, ¿no? Había una fecha en que tenía que entregar las oficinas de regreso, ¿no? Ok. Y entonces me acompañó un muy amigo mío a San Diego. Ajá. En un fin de semana nos fuimos en avión. ¿Con quién te fuiste? Nos fuimos en avión, rentamos unos U-Hauls. Ah, muy bien. Y desarmamos todos los escritorios, las sillas, las computadoras, todo, y nos lo llevamos a Nogales. Me acompañó un muy amigo mío que se llama Santiago. Muy bien, Santiago. Ahí le preguntarás que si están buenas las pizzas, ¿no? El viaje es... Ah, sí. Porque nada más comimos pizza. Nada más comieron pizza. Sí. ¿Iban con presupuesto limitado? Íbamos con presupuesto bien limitado. Ok. Y ya llegamos a a Nogales. Ajá. A unas bodegas de una agencia aduanal con la cual yo estaba trabajando. Bien. En aquel entonces ahí dejamos todo y luego poco a poco nos lo fuimos trayendo a Hermosillo, ¿no? Uh-huh. No tenía el suficiente capital para importarlo, pagar flete o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces teníamos ya clientes en Tucson, en Nogales, Sonora. Entonces cada vez que íbamos a Nogales, cruzábamos y nos íbamos en escritorio o así, ¿no? Entonces, pues eso fue por ahí en el 2003 más o menos. Uh-huh. Seguimos trabajando, algunas
fábricas en Nogales, Sonora, nos empezaron a dar trabajo en sus contrapartes en Estados Unidos. Uh-huh. No era, pues, como te digo, no era el... Para nosotros era un muy buen negocio porque estábamos muy pequeños todavía. Y pues fuimos aprendiendo, ¿no? De todo eso. En el 2005 hubo una convocatoria de una organización que se llama FUMEC, no sé si existe todavía, Uh-huh. pero quería decir Fundación México Estados Unidos para la Ciencia. Okay. Y en esta fundación, pues, buscaban empresas mexicanas que quisieran penetrar el mercado a Estados Unidos. En aquel entonces el gobierno en curso tenía esta estrategia de hacer lo que hizo la India en algún momento, Uh-huh. que era proveer servicios a Estados Unidos de desarrollo de software. Y eso fue parte de la estrategia, ¿no? Entonces, una convocatoria, yo recuerdo que fui a Tijuana a presentar, había americanos y mexicanos, y ya presenté y todo, y pues regresé a Hermosillo, y fue un rollo, ¿no? Porque yo insistí hasta que me dijeron que sí. Desde de 400 empresas escogieron 10 en México. Bien. Y una de ellas fue la de nosotros. Uh-huh. Entonces el compromiso era irse a Silicon Valley a vivir un año, ¿no? Okay. Para desarrollar el mercado y todo eso. Entonces yo me fui en enero del 2006 a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué fue para ti? Porque imagino cuando te dijeron, aparte de que estás entre las 10 empresas, vamos a ver, ganadoras, aparte te vas a ir a la Meca, a Silicon Valley. ¿Y Sí, cómo lo viviste eso? Y aparte otra cosa, pues ya tenías familia ya para ese entonces, ¿no? ya tenía a mi hijo, tenía un año. Ok. Bueno, en primera no entendía yo bien lo que significaba Silicon Valley, ¿no? Ok. Segunda, tampoco tenía dinero para irme a Silicon Valley. Tercera, no tenía un equipo, o al menos creía en aquel entonces que no lo tenía, como para irme a esa aventura Uh-huh. y pues saber que las cosas iban a seguir funcionando, ¿no? Uh-huh. Pero de nuevo, ¿no? Hay personas que la vida pone en el camino y Julio González, que Sí. una persona con la que hablaste, él trabaja conmigo. Trabajamos juntos desde el 1999, ¿no? Tenemos 24 años trabajando. Y nos conocemos muy bien, hemos estado en las buenas, en las malas y en las peores Uh-huh. de toda esta aventura, ¿no? Entonces yo me fui y le dije a él, pues me voy a ir. Y aquí la única persona en la que confío eres tú. Así Bien. que vamos a ver cómo nos va. Me puedo quedar aquí, nos puede seguir yendo como nos está yendo, pero si nos va bien allá, nos va a ir bien, tan bien que no sabemos qué tan bien, ¿no? Uh-huh. Pero lo visualizaste, eso, de que les iba a ir bien. Nos iba a ir bien, pero no sabía cuál era la dimensión Okay. en aquel entonces. Yo jamás había estado en Silicon Valley antes de eso. Uh-huh. Y aunque uno lo escuchaba, pues antes no había videos y todo lo que existe ahorita. Sí, ¿no? claro. La cercanía o cómo el internet nos ha acercado a los lugares geográficos. Era muy diferente hace 15 años, 16 años. ¿no? Sí. Entonces, 17 años, de hecho. Pues me fui y pues no fue muy bien. Qué bueno. Entonces, ¿tuviste que capacitarte antes de irte para allá? ¿O allá mismo lo mismo cotidiano de lo que estabas tratando de realizar en tu proyecto te capacitó? O me imagino que tú ahorita lo mencionas, conociste a personas que te fueron también encauzando y guiando. ¿Qué fue porque hablando de que me imagino que muy bien,
Pero para ti, ¿qué te enriqueció como persona? Ya cuando estabas ahí, que decías, oye, me está yendo muy bien y vamos a pensar que ya te estás sintiendo pleno con lo que estabas realizando. Bueno, no me estaba sintiendo pleno, pero em, tampoco me capacité simplemente porque no tenía los medios, ¿no? Y mi capacitación eran los libros, ¿no? Bien. Eso era mi capacitación. Y la otra cosa era el trabajo. Yo, como te comentaba, siempre he sido una persona que no le ha sacado al trabajo. Y yo me levantaba con la computadora en mis piernas y para empezar a trabajar. Y me acostaba de la misma manera, ¿no? Bien. Em, Me tomó alrededor de 6 meses obtener el primer cliente. Y todos los días hablaba con empresas y me decían que no. Y volví a hablar con otras y me decían que no y así, ¿no? Y nomás le hablas a Julio, mándame dinero, me imagino, porque aquí está la situación difícil. No, le hablaba a otra persona que trabajaba conmigo en la parte administrativa y le decía, oye, ¿sobró algo? Sí. No, pues que sobraron 5,000 pesos. Pues mándamelo porque tengo que comprar comida, ¿no? Y fueron momentos pues de humildad, de no aflojarle, ¿no? Eh, de alguna manera yo sentía que en algún momento iba a tener que eh, o sea, iba a funcionar, pues, ¿no? Y creo que la insistencia en muchas de las cosas que he hecho, o en la mayoría de las cosas que he hecho, son parte de que las cosas funcionan, ¿no? No voy a decir que uno tenga éxito, más bien de que las cosas empiecen a funcionar y se empiecen a mover. Muy bien. Y a veces uno dice que, oye, pero es que ya he trabajado mucho, pero es que no es suficiente todavía, ¿no? Hay que empezar a que esa molienda se mueva más, ¿no? Eso es algo que a lo largo de mi vida he entendido yo por cómo me han sucedido las cosas, ¿no? Simplemente el hecho de estar ahí ya significa que, pues, pues que hay algo que está sucediendo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, me tomó 6 meses conseguir el primer cliente. Y hablar todos los días con empresas y personas. Pero finalmente ese cliente aceptó trabajar con nosotros. En aquel entonces, México no figuraba en las naciones desarrolladoras de tecnología. Estoy hablando de 17 años. Y creo que yo fui de los primeros que pues picó piedra en ese lugar de Silicon Valley. Había otras empresas ya, SoftTech, que existían en aquel entonces. Y probablemente algunas otras personas, ¿no? Pero entonces por eso digo que yo fui de los primeros que empezaron a picar piedra en ese lugar, ¿no? Las cosas fueron muy bien. Entre el 2006 y el 2009, el año de la crisis, crecimos demasiado, o sea, más de 700%. Éramos muy pequeños, obviamente. No es tan difícil crecer cuando uno tiene una empresa tan pequeña. Pero tiene mucho valor, Roberto. Pero tiene mucho valor, así es, ¿no? Y luego vino la crisis del 2009, la crisis financiera. Y fue un año complicado. Pero estando en Silicon Valley, una de las cosas que sucedió es que en ese lugar siempre estás en primera fila. Okay. Es decir, las cosas suceden ahí primero que en cualquier otro lado. Entonces, cuando yo hablaba de crisis en la empresa, la gente no me creía aquí en México. Pero era como un efecto como de látigo, ¿no? O sea, yo decía aquí y cuando llegaba ya
en este caso en Hermosillo, pues ya había pasado tiempo, ¿no? Ya. Entonces, pero sobrevivimos a esa crisis precisamente por haber estado en primera fila. ¿Sientes que fue tu primera crisis difícil? Como una empresa ya formada, sí. Ok. Irónicamente, desde ese año no volvimos a tener pérdidas. Bien. Hasta ahorita. Irónicamente, los años de crisis son los mejores años que hemos tenido en la empresa. Y nos enseñaron muchas cosas, ¿no? En lo personal, en lo empresarial. En el 2006 conocí a quien fue mi socio en la empresa que formé allá, en Estados Unidos. ¿De nombre? Mateo Pérez. O Matt Pérez. ¿De dónde? Él es cubano, Okay. Pero migrado a Estados Unidos desde hace, pues, ahorita ya más de 50 años, ¿no? ¿Y él ya estaba un poquito más posicionado que tú o iban en el mismo camino? ¿Cómo? No. Él es 20 años mayor que yo, ¿no? Okay. Un poquito más. Tenía el networking ahí sí, avanzado él. Así es. Sí, él ya había trabajado en empresas en Estados Unidos. Trabajó con Eric Schmidt. Ok. Quien fue uno de los que fondearon a Google. Pues cuando Google iba empezando. Cuando trabajó con Eric Schmidt fue porque él trabajó en Sun Microsystems. Y pues nos llevamos bien, hablamos español. El idioma pues fue algo que ayudó mucho. Claro. Y la cultura, me imagino. Y la cultura, sí, exacto. La cultura latina. Sí, la cultura latina también. Y un día yo le dije, oye, Mateo, me gustaría invitarte al negocio. Le dije. No tienes que poner dinero, pero quiero seguir estas reglas, ¿no? Y las reglas eran que nosotros llevamos la empresa de una manera muy diferente a cualquier otra empresa. No teníamos títulos, no teníamos descripciones de puesto, organigrama. Y tenía yo esta idea de repartir la empresa con las personas que trabajan conmigo. Tenía la idea de venderla en algún momento. Eso fue desde un inicio. Y él aceptó. Y empezamos a trabajar. Y trabajamos muy bien. O sea, es decir, una empresa es como un matrimonio, ¿no? Y tienes broncas. Y cuando esas broncas se llevan al plano personal, pues entonces es cuando las cosas no funcionan. Pero él y yo podíamos estar en un salón como este discutiendo estrategia o decisiones y gritarnos el uno al otro, pero salíamos de ahí con una decisión tomada. Bien. Y como si nada hubiera pasado entre nosotros, ¿no? Entre las personas. Los dos queríamos lo mismo. Es decir, queríamos que nos fuera bien, que le fuera bien a la empresa. Teníamos un propósito de llevar esto a otros lugares. Y bueno, pues yo vi en Mateo una forma de poder desarrollar ese networking mucho más rápido, porque yo no iba a pasar 20 años en Silicon Valley para que la empresa funcionara, ¿no? Yeah. Ahorita es diferente porque yo tengo 17 años. Bueno, vivía allá, luego regresé y ahora vivo allá de nuevo. Y ya conozco personas, ¿no? Pero no me iba a tomar todo este tiempo para que las cosas funcionaran, ¿no? Entonces, le enseñé mucho de este negocio porque él no lo conocía. Él me enseñó también muchísimas cosas, más cosas todavía, de ese lugar, de cómo funcionaba, de la cultura, del inglés, etcétera, ¿no? Y hicimos muy buen equipo todo el tiempo que hemos trabajado juntos.
Y fíjate, ahorita que tocas el tema de la cultura laboral que has tenido y tu visión, porque lo sé, lo que he platicado con tus colaboradores, pues el organigrama horizontal. ¿De por qué lo surgiste? ¿Por dónde surgió? ¿O de dónde lo tomaste? ¿Hay alguien que te enseñó? ¿Fue la lectura? ¿Qué fue? Fíjate que no hubo, no hubo una em, de este, no hubo alguien que me enseñó, no lo aprendí en ningún en ningún salón de clases. Uh-huh. Tampoco nadie me lo dijo. Simplemente, y eso es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? Ok. Mi respuesta siempre es, yo me formé como ingeniero. Y muchas de las cosas que hice en un inicio fueron por sentido común. Ok. Entonces, hay un dicho también que se llama lonely at the top, que es muy común, que habla pues de cómo los directores de empresas están tomando decisiones solos en su rol. Y yo no quería eso, no me sentía como la persona más inteligente en el salón, ¿no? O en el cuarto. Y desde un inicio, pues empecé y creo que tiene mucho que ver, aquí sí creo que tiene muchísimo que ver mi padre, ¿no? Porque Bien. él era una persona que aunque eh, trabajó en Bimbo del Noroeste, Uh-huh. aquí en Hermosillo, Uh-huh. y era el contralor, ¿no? El segundo a bordo de toda la planta. Bien. Pero él se llevaba con todo el mundo. Siempre fue una persona que tenía amigos en todos lados. O sea, 20 años después había gente de que murió. Uh-huh. Había gente reconociéndome en la calle, bien. ¿no? Qué bien. Entonces, qué orgullo. Eso tuvo mucho que ver y entonces a mí no me importaba el status quo ni ser, no, este vato es el director o no sé, no. Nunca me interesó eso. Me interesó que nos fuera bien y que hiciéramos cosas interesantes para empresas. Y así se fue dándose poco a poco, ¿no? En el 2008, un hijo de mi socio Uh-huh. me regaló un libro que se llama The 7-Day Weekend. Okay. Que le escribió un autor que se llama Ricardo Semler, Uh-huh. brasileño, Uh-huh. el cual, pues su padre tenía empresas, tenía una manufacturera, y lo que hacían era construir bombas para los navíos, para sacar el agua, ¿no? De los barcos. Uh-huh. Y era una persona, pues, que pensaba diferente, disruptiva, etcétera. Bien. Y él hace esto, ¿no? De que convierte la empresa en una organización plana, sin impuestos y todo ese rollo. Por eso yo lo aprendí como 3 años después de que ya habíamos hecho algunas cosas, ¿no? Ok. Y siempre uno da pasos con duda porque, pues, los familiares o los amigos, no, ¿por qué estás compartiendo esto con todos? ¿O por qué dejas que los demás sepan esto? Y yo, no, pues es que somos un equipo, etcétera, ¿no? Y entonces, una vez habiendo leído este libro, empezamos a hacer muchas más cosas más rápido, ¿no? Ok. Entonces eso nos lleva a tener esta organización bien diferente a todas las organizaciones en México, me atrevería a decir, pero que ha funcionado, ¿no? Claro. Y siempre nos decían, no, es que cuando sean 50 no va a funcionar. Y luego nos decían, cuando sean 100 no va a funcionar. Y cuando sean 150 tampoco. Y así le han ido aumentando el número de personas, ¿no?
con las cuales no va a funcionar, pero ha funcionado hasta ahorita, ¿no? Bien. No es una organización perfecta. En mi opinión, ninguna lo es. Pero ha funcionado. Y tiene muchas ventajas. Que es tema para otra plática, pero es algo que me apasiona. No lo idealizo, pero me apasiona la forma en que trabajamos. Okay. Fíjate que, Roberto, digo, qué bueno que se tocó este tema y sé que tu caso es en este tema de ser pues una persona transparente con tus colaboradores, con tu equipo, aunque no te gusta decir que es tu equipo y tus colaboradores, sino pues está el organigrama horizontal, pero sé que tu caso es un caso que se expone en el IPADE, ¿no? Sé que a veces colaboradores tuyos con los que has trabajado toda la vida contigo, como Julio César, a veces lo han invitado a que dé la exposición porque al final del caso la gente pues lo ve algo, ahorita mencionas la palabra, algo disruptivo. ¿Lo consideras que eso fue algo disruptivo o fue mucho el tema de la ejemplificación que te dio tu papá? No sé si alguna vez lo llegaste a acompañar cuando trabajaba ahí en Bimbo y llegaste a saber todo eso, o fue más que después te contaron sobre eso. Sí, no, yo creo que no tiene nada que ver el trabajo de mi padre, ¿no? No. Aunque sí fui y lo acompañé muchas veces, no tiene nada que ver. Sí pienso que ha sido disruptivo, todavía lo es. Yo tomé el programa de alta dirección en el IPADE hace ya algunos años y el IPADE se interesó en hacer un caso, ¿no? de la empresa. Colaboré con ellos para hacerlo y sí nos han invitado a las diferentes sedes en México a presentar el caso. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? Porque pues imagino que ahí, sobre todo, ¿hace cuánto estuviste en el IPADE? Hace 5 años. Hace 5 años. Sí. Y bueno, creo que todavía en México estamos trabajando en la forma, no sé si la palabra es correcta, tradicional del organigrama, ¿no? ¿Cómo lo toman estos grandes empresarios con los compartes? Sí, bueno. ¿Qué preguntas te hacen? Sí, yo creo en todos lados se trabaja de la forma tradicional porque es la forma en que nos educan para hacer una empresa. Bien. Las reacciones normalmente son de asombro, son de, no puede ser así, no creo que eso suceda. Porque imagino que cuando te están escuchando, se están visualizando con sus diferentes colaboradores y sí, dicen, ¿cómo le voy a hacer ahí? Probablemente, ¿no? Pero después de que uno, porque al inicio cuando lanzaron el caso, me invitaron a mí y me sentaban ahí entre los alumnos sin decir quién era y presentaban el caso y hacían preguntas y la gente discutía y todo. Entonces luego el maestro decía, bueno, pero como yo no sé la respuesta, pues aquí está Roberto que les va a ayudar a responder. Entonces ya me paraba yo y ya me hacían preguntas y entonces la gente se interesaba y pues yo compartía todo lo que podía, ¿no? Con estas personas. Muchas de estas empresas nos han hablado, nos han pedido pues más información, cómo pueden empezar, etcétera, ¿no? Pero definitivamente es algo disruptivo. Yeah. Es algo que no hacen todas las empresas y que tiene mucho que ver con esta filosofía que tengo yo de que la empresa es la entidad que más influencia tiene en las personas en una sociedad. Es decir, los padres y madres de familia estamos metidos en la empresa más de 40 horas por semana. Sí. Otras 56 horas estamos dormidos, ¿no? Normalmente. Luego otras tenemos fiesta, si tú quieres, y hay otras actividades, ¿no? Pero claro, la empresa, en mi opinión, es, como digo, la entidad que más influencia tiene en la sociedad. Entonces, cuando tú creas un ambiente
o un ecosistema dentro de tu organización basada en valores, en buenas costumbres, etcétera, estás aportando algo a esa sociedad. Y este modelo aporta eso, o bueno, nos ha ayudado a aportar eso a la sociedad, al menos en los círculos donde las personas que han colaborado en la empresa pues se han movido, ¿no? Ujú. Así que, pues bueno, sí, creo que va por ahí. Oye, Roberto, y voy a seguir con este tema, pero hubo el momento en donde ya se convirtió la empresa en denominada Nearsoft, que eso fue ¿en qué año? Eso fue en el 2006. 2006. Ah, desde el 2006. O sea, 2007, perdón. 2007. Entonces ya... Febrero del 2007. 2007. Pero tengo entendido, y me lo comentó una compañera tuya, Anabel Montiel, que tú ya traías una idea, diste con la persona indicada en donde querías aplicar una filosofía, lo cual me gustó mucho, que no te gusta ver a las personas, bueno, a los humanos como recursos, y que no conjugabas mucho con el tema de tener un área de recursos humanos, sino ahorita con lo que platicabas, de que querías tener esa comunión, esa integridad, ese tema de que pues estás tantas horas ahí y pues ahora lo entiendo y hasta se te convierte en tu familia. Y ahí fue cuando empezaste, ya traías esa filosofía, pero empezaste todavía a desarrollar más ese tema dentro, pues en ese entonces, Nearsoft. Cuéntame un poco, porque sé que cuando lo plasmaste, hasta no tenías idea de cómo se iba a llamar, cuál iba a estar también sus objetivos, pero tenías muy bien la visión que quería tener, ¿no? Ese tema, y era tener pues un buen lugar donde la gente se sienta a gusto y que trabajaran pues más motivados y sintiéndose parte de ello. ¿Cuál era tu tema que querías lograr en ese momento? Bueno, sin dejar de ser una empresa, ¿no? Uh-huh. La empresa que no crece en algún momento va a decrecer y va a morir, ¿no? Entonces no podemos separar esto de que somos una empresa, Uh-huh. de que tenemos la misión de desarrollar productos de tecnología, Uh-huh. y que debemos de ser rentables, ¿no? Si no sucede eso, entonces Claro. la empresa en algún momento va a morir, ¿no? Siempre la empresa debe de seguir siendo relevante para el mercado en el que opera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como comentaba ahorita, vuelvo a lo mismo, ¿no? La empresa es el mayor influyente en una sociedad. Uh-huh. Y me parece a mí que la vida es muy corta como para solamente estar preocupados por que la empresa sea rentable, sin poder dar algo más al lugar en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. A través de las personas que están trabajando en esta comunidad, ¿no? O en esta compañía. Entonces, ¿qué es lo que queríamos lograr? Bueno, teníamos el propósito de poder llevar la tecnología a diferentes lugares, que personas tuvieran diferentes oportunidades, que pensáramos que podíamos hacer más cosas juntos que solos, Uh-huh. de manera individual, que las personas estábamos aquí no solamente porque esto era un trabajo, sino porque pues llenaba de satisfacción nuestras vidas, Uh-huh. que básicamente yo muchas veces decía que yo no creo y sigo sin creerlo, esta separación o este balance entre vida, familia, Uh-huh. o vida personal, trabajo o algo así le comentan. Porque en mi opinión no somos bipolares, ¿no? O sea, es decir, cuando a ti te apasiona algo, tú lo llevas a tu casa y lo de tu casa lo llevas a tu trabajo, ¿no? Bien. Si tú tienes un problema en tu casa y pones el pie en el edificio donde trabajas, Uh-huh. pues los problemas no se quedan afuera, vienen contigo. Uh-huh. Y al mismo
tiempo, cuando tú te vas a tu casa, los problemas que hay en el trabajo te los vas a llevar a tu casa. Correcto. Entonces, si no existe, si tú, eh, o sea, si tú, es imposible crear ese balance porque una vida complementa a la otra. Bien. No, no son suplementarias, ¿no? Es decir, yo soy Roberto, pero parte de mi vida es hacer lo que hago, ¿no? Como persona, pues, como profesionista. Y todo mi ser, pues, se compone de lo que yo soy fuera de mi trabajo. O sea, es decir, cuando no estoy atrás de una computadora trabajando, pero también de lo que hago cuando no estoy ahí, ¿no? Entonces, esas dos cosas no son inseparables, pues, no, yo no, como te digo, no veo la forma en que alguien pueda tener una vida feliz, plena, si separas esas dos cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las personas que son bien apasionadas de lo que hacen. Sí. Para ellos no existe eso. Y ojo, ¿no? ¿Tú eres una de esas personas? Creo que sí. Todo el tiempo estoy trabajando. Pero la pasión. Pero para mí no es trabajo, pues, ¿no? O sea, es algo que me gusta. No lo veo como que, tengo que trabajar, ¿no? Y hay personas que yo conozco y que he visto que podrían hacer esto toda su vida sin que eso signifique un costo, ¿no? En sus vidas. Y me refiero al tema del estrés o... Claro que uno tiene estrés en el trabajo y todo. Pues, hay que entregar esto, hay que hacer tal cosa. Pero no es un estrés que mata, pues, ¿no? Uh-huh. Cuando lo haces con pasión. Si en la mañana te levantas y entonces piensas que, híjole, qué flojera, voy a ir a trabajar, lo más probable es que el trabajo te cobre factura, ¿no? Entiendo. Pero cuando te levantas, así como cuando te levantas a correr en la mañana uh-huh. o a nadar y dices, qué suave, voy a ir a nadar, entonces tampoco te cobra factura. Uh-huh. Porque es, como te digo, ¿no? Es parte de la misma ecuación. De la misma ecuación, exactamente. Aplicaste hasta que pudo tu agenda de que casi cuando ya tenías 300 empleados, tú hacías la última llamada, les dabas la bienvenida, platicabas con ellos y hasta te tocó cuando entrevistabas a personas y que ya lo habías seleccionado, te gustaba, si estaba la esposa, salías y les dabas un tour a la misma esposa para que supiera dónde su pareja, su marido iba a estar trabajando y que se sintieran parte de la familia, ¿no? Eso lo estuviste Sí, bueno, yo creo muchos años, ¿no? Yo creo que hasta la pandemia hice eso. Ándale. Hasta un poquito después de la pandemia. Y estamos hablando de cuántos empleados ya tenías antes de la pandemia. Yo creo que éramos unos 500 ya. Jole. Casi 600 personas. Uh-huh. Imagino que fue ellos lo sentían muy agradable, pero yo creo que fue más enriquecedor para ti, ¿no? El conocer diferentes formas de pensar y todas las personas tienen algo que enseñarnos siempre. Siguiendo con este tema de que las personas no son recursos, primeramente son personas. Uh-huh. Y todos los que han trabajado con nosotros han tomado la decisión de invertir su tiempo con nosotros. Lo podían haber hecho en cualquier otro lado. Claro. Pero decidieron hacerlo con nosotros. Y por eso yo estoy agradecido, ¿no? Es decir, me gusta pensar que las personas que formamos parte de esta compañía hemos tenido que ver con la vida de otras muchas cientos de personas, ¿no? Y que eso de alguna manera dirige el cauce de la vida de cada una de las personas. Correcto. Entonces, el hacer la llamada, el recibir a su familia, es un poco de atención respecto a esa decisión que ellos como familia tomaron, o a veces no hay personas que no están casadas. Uh-huh. Pero la idea, lo que buscamos es que tengan una buena experiencia con nosotros, no de trabajo, sino en su vida, ¿no? Trabajos hay muchos. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos es que esto no sea un trabajo, que sea un estilo de vida, ¿no? Y he visto yo que cómo hemos logrado cosas
increíbles entre todos, ¿no? Cosas que probablemente pensamos que no íbamos a lograr, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, por ahí va este tema de la filosofía y por qué lo hacemos de esta manera y todo eso, ¿no? Bien, qué bien. Y dentro de lo que sé, cuando llegaste al punto, hubo un momento en donde había crecido ya bastante Nearsoft y vieron la oportunidad de venderlo. No vendimos, nos compraron. Ok. Es diferente. Pero vieron la oportunidad ustedes también, porque así. Sí, bueno, más bien fue que el mercado estaba en un momento en el cual había interés Ok. de hacer integraciones, como sucede después de las crisis, por ejemplo. Y en el mundo globalizado. En el mundo globalizado. Y vimos que era un momento bueno, oportuno, para tener una salida, ¿no? Entonces... ¿Alguien lo vio primero de los dos? ¿Alguien dio el primer paso de decirlo? No recuerdo esa parte, honestamente. Pero sí estuvimos de acuerdo. Y fue muy, muy curioso porque eso es algo disruptivo, al menos aquí de donde somos, ¿no? En la región. Sí, en la región, sí. Porque años antes nosotros habíamos ya hecho un plan de acciones o stock option, ¿no? Que se le dice. Y le habíamos ofrecido a las personas, pues, los documentos para que los firmaran y, bien. Y tuvieron sus acciones, ¿no? Y nadie quiso las acciones. ¿Cuestión cultural? Yo creo que cuestión de probablemente desconfianza. Sí. ¿Esto a qué me va a llevar? ¿A qué me comprometo? Pero finalmente sucedió el evento de liquidez y respetamos el acuerdo que habíamos hecho. Todo el mundo, bueno, los que tenían más de 18 meses trabajando con nosotros en ese momento, recibieron parte de los beneficios de que la empresa se haya adquirido. Y hubo, pues, no sé, probablemente personas que recibieron dinero que quizás no hubieran visto ahorrados en... Sí, porque sé que le repartiste a la gente que también ayuda a tener sus oficinas bien acondicionadas y todo eso, y creo que hubo gente que también se le beneficia, que son igual de importantes como los que desarrollan los mismos. Exacto, todos hacemos algo, ¿no? En la organización. Y no hubo, o sea, muy buenos casos, ¿no? En esa serie de eventos, pues. Y de ahí, bueno, pues seguimos trabajando. Algunas personas dejaron la empresa, otras siguen ahí todavía. El mundo ha cambiado muchísimo desde hace 6 años. Cambia mucho. Pero bueno, yo sigo trabajando, me gusta lo que estamos haciendo. Somos una empresa muchísimo más grande ahora. Ya no somos aquella empresa pequeñita, pues que, bueno, no pequeñita, éramos, en mi opinión, para lo que ahorita son. Sí, en mi opinión, para la localidad éramos una empresa bastante grande, ¿no? Ahorita, pues imagínate, cuando adquieren la empresa éramos alrededor de 350 personas. Ahorita en la empresa globalmente somos más de 9,000 personas. Estamos en 16 países, más de 50 ciudades, en todo el mundo, ¿no? Asia Pacífico, India, Malasia, Singapur, Australia. Mira. Macedonia, Rumania, Brasil, Colombia, etcétera, ¿no? Ya somos un equipo de personas muchísimo más grandes, desde que hacemos diferentes cosas, ¿no? Y la unidad que depende de ti como presidente,
ahorita cuando mencionabas que las cosas han cambiado tanto los últimos 6 años y pues uno de los factores que cambió, nos hizo cambiar mucho en el mundo fue la pandemia, que hace rato lo mencionaste, y que todo el mundo pues tuvimos que tomar algunas decisiones importantes que para mi punto de vista, Roberto, pienso yo que hubo muchos beneficios, ¿no? Independientemente de lo trágico que fue en la humanidad y todo eso, ¿no? Pero sé que había un punto que te mortificó mucho, pues porque al final del caso ustedes desarrollaban mucho en la cuestión de travels y ahí pues se cerró en el mundo, pues, ¿no? Y eso hizo que sus proyectos, sus ventas bajaran y tenían que tomar decisiones financieras. Y sé que hiciste una propuesta abierta hacia la gente a que todos se reducieran el 10% del sueldo para que nadie saliera. Pero lo que me llamó la atención es que lo dejaste completamente abierto, lo puse en una junta y creo que dices muy poco tiempo para que la gente lo pensara y se votara, pero fue muy satisfactorio lo que recibiste de respuesta, ¿no? Sí. Bueno, no fue el 10%, ¿no? La propuesta era reducirnos el 20%. Ok. En un momento de crisis en el que sabes que si despides a alguien no va a encontrar trabajo, pues es difícil, ¿no? Además de que en un tiempo de crisis en el que no sabes qué es lo que va a suceder, pues reducirte el 20% del salario y tomar decisión propia por eso, pues es complicado también, ¿no? Sin embargo, el equipo respondió. 96% de las personas estuvieron de acuerdo. No tuvimos que despedir a nadie. Y fue, como comenté, uno de los mejores años financieramente hablando. Lo decías que en los tiempos de crisis es cuando ustedes han estado mejor, ¿no? Así es. Y son de esas decisiones complicadas, ¿no? Que uno como responsable de un equipo tiene que hacer, ¿no? En estos momentos de crisis. Me siento muy orgulloso del equipo que había en ese momento, porque todo el mundo se puso la camiseta y se puso en los zapatos de los demás. No sabíamos si eso qué tan profunda iba a ser la crisis, qué tan larga iba a ser tampoco. Sin embargo, nos solidarizamos entre todos y pues las cosas salieron bien, ¿no? Qué bien. Roberto, durante todo este tiempo y esas decisiones difíciles como la que acabamos de platicar, ¿en algún momento te ha pagado factura a ti, tu persona, en tu cuerpo? ¿O has sabido manejarlo bien, el equilibrio, el equilibrio con la familia, con el ejercicio, con tu alimentación? Porque te metiste en un mundo. Yo estoy viendo que toda esta trayectoria siempre fue de mucho aprendizaje y el aprendizaje, pero tenías que tomar decisiones y decisiones fuertes, ¿no? ¿Cómo lo manejaste eso? ¿Y tuviste algún tema, algún problema en eso? Bueno, no pienso que una empresa que se quiere llevar a ser de las primeras o de las más importantes en lo que sea que haga, sea algo normal, ¿no? Es decir, requiere de muchísimo trabajo, de mucho sacrificio, de tomar muchas decisiones que van en contra de lo normal, ¿no? Y pues sí, a veces uno es el aburrido, el raro, el que nomás se la lleva trabajando, etcétera, ¿no? Pero a la vuelta de unos años, pues se dan cuenta las personas, diferentes, cercanas o lejanas, que sabías bien qué es lo que querías y por qué lo estás haciendo. Sí me ha cobrado factura, sí me he enfermado por exceso de trabajo. Y no porque no me gusta el trabajo, como lo comentaba ahorita, sino porque yo no estaba preparado para lo que venía, porque pues, era la primera vez que hacía ese tipo de cosas. Ahorita ya se me resbala muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando era más joven, claro, hace 18 años, 17 años, pues por supuesto que hay cosas que yo no entendía, que estaba muy verde, que era inexperto y que no
pues sabía cómo manejar, ¿no? Desde ahorita ya, lo que sea que me pongas, no pasa nada, ¿no? Y bueno, eso yo creo que me ha dado también mucha experiencia para, pues, hablar con las personas que trabajan conmigo o hablar con otras personas que no trabajan conmigo, que muchas veces me piden consejo o ayudo para que también lleven su empresa. Y lleven su equilibrio también. Bueno, no sé, como te digo, no creo que hacer una empresa que quiera llegar o lo que sea que quieras que llegue a ser de los mejores, se pueda tener equilibrio, ¿no? Okay. Es decir, esto requiere... En algún momento va a haber un sacrificio. Dime qué deportista que haya ganado las Olimpiadas tiene una vida de equilibrio. No. Esos muchachos entrenan 8 horas diarias. Sí, la familia. Es una vida diferente. La familia, amistades. Y lo mismo sucede cuando tienes una empresa. Al menos que pues hayas heredado millones y millones, ¿no? Que igual hay muchas cosas que hay que aprender, ¿no? Claro. Pero para los simples mortales que empezamos desde abajo y que no teníamos respaldo, el equilibrio no forma parte de la ecuación. Después, ya que agarras experiencia, pues entiendes, ¿no? Y sí he escuchado muchas cosas de que, oye, pues el trabajo no es importante, pero como digo, es que depende qué es lo que tú quieres, ¿no? Si lo que haces tú de manera profesional forma parte de ti integralmente, entonces no es trabajo. Y no puedes decir que eso no va a formar parte de tu historia en lo que te conviertes, ¿no? Muchas de las cosas, de las cosas que yo sé ahora como persona, pues tienen que ver con mi trabajo, porque ahí he pasado gran parte de mi vida, ¿no? Y muchos de los consejos que le doy a mis hijos tienen que ver con cosas que he aprendido de personas con las que he interactuado en mi trabajo o en los negocios o en esta travesía de hacer empresa, ¿no? Sé que has sorprendido también ahí gente que trabajas contigo y en específico a la mujer. Y de repente la mujer se sintió en tu empresa cuando empezó lo que pasó en todo el mundo, pero aquí yo siempre he dicho que veníamos un poco atrasados y que la mujer cada marzo sale a decir aquí estamos presente, y en tu empresa pasó y dejaste que sucediera, pero después para ti fue de gran enriquecimiento porque dijiste pensé que estaba y quiero conocerlas más, y empezaste a tener algún acercamiento más con lo que la mujer vive y quisiste escucharlas más para que todos en tu empresa apoyaran más al tema tan importante de la mujer trabajadora, la mujer mamá, para mí el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué fue para ti esa experiencia y cómo ahorita lo sigues trabajando para esa inclusión de la mujer y de otras cuestiones que en este tiempo tenemos que hacer más inclusivos? Bueno, yo creo que ese movimiento, el de marzo 7 o marzo 8, más o menos por ahí, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de las personas, mujeres o hombres, ¿no? Porque no nos hemos atrevido a explorar o a compartir, ¿no? Entonces, la oportunidad de que personas compartieran muchas vivencias y experiencias que han tenido, pues es algo, en mi opinión, que no se puede desaprovechar, ¿no? Siempre he creído que independientemente de tu sexo, orientación o lo que sea, pues primero somos seres humanos. Y el valor lo damos precisamente por eso. Por lo que nos interesa, por lo que queremos hacer, etc. Me parece que estar interesado en escuchar esas historias
en involucrarse, pues es lo menos que yo podía hacer, ¿no? Siendo hombre, independientemente de que haya cosas que yo como hombre no comparta o no haya compartido, me parece que es importante saber cuáles son las necesidades de todos y cómo los demás podemos cooperar para que las personas sean más felices, ¿no? Bien. Eso es parte de la motivación. Cómo me he involucrado, creo que fue una experiencia bien enriquecedora para todas las personas que hemos participado en eso. Me parece que el valor viene de muchos, independiente, como comentaba, ¿no? De tu sexo, de tu orientación. Pero hay que tomar esas oportunidades siempre, ¿no? Claro. Entonces, pues ha sido algo muy bueno. Qué bueno. Yo. Da gusto escuchar eso. Ahorita mencionabas la motivación y por lo que sé, pues eres una persona que inquieta. Estás buscando siempre cómo ir creciendo algún proyecto y todo eso. Y buscas asociarte con personas que también vamos a pensar, no sé si es la palabra correcta, pero que te complementen. Y en eso, ya cuando sucedió lo de la compra, pues te dio a ti la oportunidad de decir, quiero también explorar otros mercados, hacer otras cuestiones, a lo mejor algo relativo a lo que haces o todo eso. Y sé que ahí llegó una socia, aunque dice que siempre la regañas porque le sigue diciendo que te dice jefe y tú dices, no, son socios y todo eso. Pero ahí es donde tú, cuando te has buscado, Marta, cuando tú has buscado crecer con las personas, siempre les otorgas la oportunidad de que crezcan en conjunto y que ellos se puedan desarrollar. ¿Es alguna filosofía que tienes al respecto para que esa motivación continúe en los proyectos? Ahorita estás hasta en negocios restauranteros con Santiago, y también Marta y en otras cuestiones, pero es una filosofía que estás manteniendo tú y crees que ahí que eso la gente es tan importante que los mantiene motivados para lograr los objetivos que quieren hacer en conjunto. Bueno, yo creo que en la medida de lo posible, la persona... A ver, déjame regresar un poco. Yo creo que la motivación de todos es diferente cuando tú te sientes parte de algo más grande que tú. Entonces, en mi opinión, yo abro la puerta para que las personas hagan equipo conmigo, ¿no? No es de gratis, es decir, no porque yo le diga a alguien, oye, es que vamos a ser socios, pues ya esa persona se volvió millonario, ¿no? No, hay mucho trabajo por delante. Pero lo que sí creo es que todo ese esfuerzo, sacrificio, todo eso que invertimos, de alguna manera, pues tiene que tener un retorno, ¿no? No necesariamente para ti, para tus hijos, para que puedas disfrutar de algunas cosas en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces... y hay sacrificios ahí, ¿no? Porque ahí me comentó ella que hasta una le encausaste, es como si te estuviera guiando, enseñando a andar en bicicleta, y pues estoy seguro que pues puedes caer, te van a presentar obstáculos, pero te tengo que dejar que tú crezcas y sigas caminando como cuando nos enseñaron a andar en bicicleta, ¿no? Sí, sí. Sí, afortunadamente después de esta adquisición he podido hacer otras cosas. He invertido en empresas, en negocios propios. Soy advisor de algunas empresas pequeñas de tecnología y otras que no son de tecnología. Me he metido en proyectos no lucrativos. Una bola de cosas que a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Pero siempre busco que las personas... Bueno, lo que yo he aprendido y que Nearson me dio es que una de las cosas más
complicadas, es hacer que todas las personas volteen hacia el mismo lado. Que todos tengamos el mismo objetivo, ¿no? Y en mi opinión, cuando resuelves el problema de hacia dónde vamos, resolviste el 90% de los problemas. Bien. El resto se van a ir dando y los vas a resolver. Pero te hablaba al inicio de la conversación de que la insistencia de estar haciendo las cosas, aunque muchas veces no funcionen como uno quiere, tiene que ver con que tengas bien claro hacia dónde vas, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? No insistiría tanto en lo que quiero hacer si no supiera que eso me va a llevar un paso adelante o más cerca de lo que quiero lograr. No te levantas todos los días en la mañana a entrenar si no supieras que vas a ir a correr un maratón o 10 kilómetros, ¿no? O que tienes una meta específica, pues, que quieres lograr, ¿no? Y saber eso a las personas involucradas, pues, es una forma de motivarte y decir, bueno, estoy tomando esta decisión consciente ahorita porque quiero lograr lo que sigue, ¿no? Entonces eso para mí es una forma de que todos veamos hacia el mismo lado, pero principalmente que todos sintamos esa satisfacción de que cuando logremos lo que queremos, entonces haya un retorno, ¿no? De ese sacrificio, como digo, o de esas horas que dejamos de ver a los amigos o dejamos de ir a un viaje con la familia, o que nos apretamos el cinturón en este momento. Más adelante lo podamos hacer. Claro. Creo que va por ahí. Oye, como empresario tú, y es una pregunta para muchos empresarios, pero ya que te tengo aquí, ¿qué se siente estar viendo desde la ventana y estás viendo a todas las personas que han pasado por como colaboradores, como compañeros y todo eso, y que gracias a tu visión y a lo que querías lograr, ellos les ha cambiado la vida? Imagino que has visto cosas fascinantes que me imagino pues te llenan de alegría, pero ¿cómo lo vives y cómo lo sientes? Y debe ser algo, sobre todo en el tema personal, ¿cómo lo sientes y cómo lo vives? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo no creo que yo haya sido la pieza fundamental de que estas personas hayan tenido como dices, un cambio o éxito en su vida, ¿no? Yo creo que somos muchas personas volteando hacia el mismo lado, queriendo lo mismo, lo que hace que las personas que han pasado por nuestra organización hayan tenido una influencia, ¿no? De nosotros. No te puedo decir que la vida de las personas ha sido definida por lo que hayan vivido con nosotros. No me gustaría pensar que ellos no han tomado sus propias decisiones y sus propios sacrificios y que también han pasado por momentos complicados, ¿no? Correcto. En su familia, personales, etc. Más bien quisiera pensar que algo bueno hemos aportado a eso, que algo bueno se ha aprendido en esta interacción o en esta colisión que tuvieron con nosotros en nuestra organización, ¿no? Y que eso de alguna manera les ha enseñado algo y por lo mismo han tomado decisiones, ¿no? Ya cada quien decidirá si nosotros fuimos o hemos sido parte fundamental de lo que sea que tengan ahorita o no. Yo no puedo decidir eso. Pero sí, como te digo, repito, ¿no? Me gustaría pensar que sí hemos sido influyentes
y que hemos sido parte de esas cientos de historias de personas que han sido parte de nuestro equipo. Eso sí me gustaría pensarlo. Okay. A lo mejor y no es así, no, pero me gustaría pensarlo. Yo creo que sí, Roberto. Roberto, dentro de lo que ya concluimos por concluir esta agradable plática que he tenido y que te comentaba cuando me hiciste el favor de aceptar y que te decía que mucho de mi motivación es lo que mis hijos van a aprender con la gente que he tenido la fortuna de platicar. Y pues, sabes, la Cumbre de los Sherpas, mi respeto a estos grandes áreas del Himalaya donde están los grandes montes, Montes Everest, el K2, y visualizando que tú andas por ahí y sabes que te pedí yo, quiero que le dejes ahí un mensaje a mis hijos, porque algún día van a pasar por ahí, y eso pues también pensando en tus hijos y en los hijos de toda la gente que estimas. ¿Qué le dirías a las siguientes generaciones? Ay, hijuela, qué buena pregunta. Bueno, es un poquito complicado para mí contestar esa pregunta porque no me siento como te comentaba hace un momento, como la persona más inteligente en el grupo, ¿no? Uh-huh. Solamente puedo hablar por las vivencias que yo he tenido. Uh-huh. Y una de las cosas que podría comentar es que no dejemos que otras personas nos digan que no se puede. Okay. Es decir, en mi opinión y en mi experiencia, nada que vale la pena se hace de manera efímera, ¿no? Uh-huh. O se hace esporádicamente. O sea, todo tiene una causa y efecto y hay que estar trabajando bien duro para eso. Ciertamente, para llegar al escalón 2 hay que pasar por el primero, ¿no? Pero yo te puedo decir que jamás pensé que podíamos como equipo lograr muchas de las cosas que hemos logrado hasta ahora. Y yo veía, yo veía, y me han hecho esta pregunta, ¿no? Yo das de cuenta que yo me veía como que estaba así en el pie de la montaña. Uh-huh. Y veía una montañota grandota, ¿no? Uh-huh. Y dije, a la madre, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, ya subes. Y cuando estás en la cima de esa montaña ves otras más grandotas, ¿no? Que te las cubre el primer escalón porque estás justo en el pie de la montaña y no se ve el que es más allá, ¿no? Entonces, a mis hijos, a tus hijos y a los hijos de las otras personas que nos vean o nos estén escuchando, yo podría decirles que lo que hay después del obstáculo más grande, la satisfacción es muchísimo más grande, ¿no? O déjame parafrasearlo porque como que lo dije mal. Los logros que puedes, las cosas que puedes lograr uh-huh. después de tu primer logro son mucho más grandes. Claro. De lo que te imaginas en este momento. Y eso creo que es algo que no entendemos en un inicio porque no sabemos hasta cuándo vamos a llegar, ¿no? A ese primer escalón. Es como aquel que va cruzando el río y sigue nadando pero no llega a la orilla, ¿no? Uh-huh. Es que no sabes dónde está la orilla. Pero hay que seguir nadando porque en cuanto cruce la orilla hay algo importante del otro lado. Entonces, creo que eso es algo importante. Claro, hay que prepararse todo el tiempo, pero no tener miedo tampoco a tratar de tener todas las respuestas, ¿no? Porque el mundo siempre está cambiando. Y los mercados siempre están cambiando. Y como bien dijiste, los últimos 6 años han cambiado mucho más rápido. Exactamente.
Y en mi opinión, la capacidad de adaptación que tengamos es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando hacia lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, como individuos, como empresas, necesitamos seguir adaptándonos, seguir preparándonos, seguir insistiendo en lo que queremos lograr, ¿no? Eso es lo que creo yo, así brevemente, podía compartir con los demás. Personalmente, y de acuerdo a lo que me ha pasado a mí, como te digo, pienso que todas las personas que están a tu alrededor son las que hacen que tú llegues a donde sea que quieras llegar. No, solo no lo vas a hacer nunca. Hay alguien que te ayuda a hacerlo. Independientemente de si hay una transacción de por medio, ¿no? Uh-huh. Es decir, no importa si tienes un proveedor y su obligación es venderte, pero porque ese proveedor existe, tú vas a llegar a donde necesitas, ¿no? Uh-huh. No importa si es un colaborador, no importa si es un familiar, etcétera, o alguien que no conocías, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a ayudar a seguir progresando a donde quieres llegar. Así que, pues bueno, me parece que este famoso pay it forward bien, siempre debe estar ahí, ¿no? Siempre para tener un mundo mejor, en mi opinión, debemos de seguir implementando este pay it forward, ¿no? Y no olvidarnos que alguna vez nosotros necesitamos de eso y alguien nos tendió la mano. Qué bien. Te quiero leer lo siguiente, que cuando estamos preparando aquí la entrevista y la gente, pues también soy creyente del gran trabajo en equipo y la gente que en conjunto me maneja las redes y donde siempre tratamos de mandar algún mensaje positivo. Y curiosamente hoy subimos lo siguiente, que creo que cuando ya estaba preparando la entrevista y ahora que la terminamos, tiene mucho que ver con lo que has manejado tus negocios. Hagamos siempre lo que amamos. Logremos amar lo que hacemos. Aprendamos a compartir lo que realizamos. Eso lo posteamos hoy en nuestra página de J. Vázquez y Azoc, de Vázquez Asociados Seguros. Y te puedo decir, Roberto, que lo has llevado al pie de la letra esto. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Recuerden, suscríbanse a las Cumbres de los Sherpas en Spotify, YouTube y en las otras plataformas. Síganos en Vázquez Asociados en Instagram y Facebook, J. Vázquez y Azoc, de Vázquez Asociados Seguros. Y los esperamos en un siguiente podcast en donde tendremos, al igual que hoy, mucho aprendizaje. Gracias. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Si en estos momentos estás buscando la mejor asesoría en cuestión de adquirir un seguro, contáctalos a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como J. Vázquez y Azoc. Se escribe J. Vázquez, las dos con Z, y Azoc, Azoc de Asociados. También los puedes contactar a través de un mensaje por WhatsApp al 662-471-2073, donde se pondrán en contacto contigo y recibirás la mejor asesoría del mercado asegurador. Estudio B.